¿Ya no? ¿O no? Sí, ya les aparece en mi pantalla, ¿no? Bien, bendiciones hermanos. Vamos a continuar esta noche con el libro de Lucas. Ya la anterior semana, como habíamos dicho, tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios, 4 libros que hablan del Evangelio de Jesús. Habíamos hablado de Mateo, este libro que ha hecho un estudio o un libro más que todo dedicado a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Luego hemos visto Marcos, hemos dicho que este es un libro bastante corto y habla sobre todo de los hechos de Jesús, de los milagros que hacía Jesús. Es un libro que habla bastante de acciones y este ha sido dirigido al pueblo no judío. Hoy vamos a ver el libro de Lucas. Bien, el libro de Lucas ha sido escrito entre los años 59 o 75 después de Cristo. En este libro de Lucas, Jesús es presentado como el Salvador del mundo. El propósito de Lucas al escribir este evangelio dice que tenía por propósito presentar por orden todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, de manera que Teófilo conociera las evidencias históricas de las enseñanzas que había recibido. Así que vamos a ir rápidamente a Lucas capítulo 1, versículo 1. Y dice, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces aquí vemos que este libro de Lucas, por un lado, recoge, hace un recogimiento, digamos, de todo lo que había ocurrido hasta ese momento, todo lo que Jesús había hecho, y además que este libro tiene dedicatoria y es para Teófilo. Entonces, se entiende que Teófilo es una persona que estudiaba mucho, a tal punto que Lucas le estaba escribiendo un libro y le estaba escribiendo de lo que había hecho Jesús, amén, de lo que había realizado estando él acá. Bien, pasa. El contenido del libro de Lucas. Lucas incluye muchas cosas que demuestran la universalidad del cristianismo. Sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano, mientras Mateo traza sus ancestros hasta Abraham. Lucas lleva la genealogía de Jesús hasta Adán, ¿ya? Entonces, Lucas no solamente habla de Jesús como un judío, sino como una persona que es un humano al igual que todos los demás y que además había venido a hacer algo específico que era salvar al mundo entero, no solamente a los judíos. Entonces, en cuanto a la genealogía, si ustedes recuerdan, en Mateo habíamos visto que la genealogía de Jesús llegaba hasta Abraham, siendo él la promesa cumplida que se le había dado a Abraham. Sin embargo, aquí en Lucas, vamos a ver en Lucas 3:38, dice, es la genealogía de Jesucristo, que es desde el verso 23 hasta el verso 38, ¿ya? Y en el verso 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, ahí vemos que Lucas tenía otro enfoque, no solamente poner a Jesús como un judío, sino poner realmente como una persona como todos nosotros. Entendemos que todos hemos descendido de Adán. Amén. En Lucas capítulo 19, versículo 10, lo voy a leer.
Vamos a ver lo que dice Lucas de Jesús. Lucas 19, verso 10. Acá está. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos aquí que Lucas quiere mostrar a Jesús como el Salvador del mundo. Amén, no solamente como el Salvador de los judíos. Lucas dice, incluye material que no aparece en otros evangelios. Pone de manifiesto la simpatía de Jesús sobre el pobre, la vida de oración de Jesús y enseñanzas sobre la oración. El libro de Lucas, como hemos visto, es una recopilación muy bien trabajada por parte de su autor. Ha recolectado varias cosas en su libro y una de esas cosas es la enseñanza sobre la oración. Entonces, ¿qué nos dice Lucas de la oración? Por ejemplo, dice que Lucas enfatiza especialmente la vida de oración de Jesús al relatar 7 ocasiones en que Jesús ora, que no aparece en ninguno de los otros evangelios. Solo Lucas contiene las lecciones del Señor sobre la oración. Vamos a ver eso en Lucas capítulo 11, verso 5. Y ahí está hablando en una enseñanza que le está dando, cuando dice que un amigo llega a medianoche a visitar a su otro amigo. Y dice el verso 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces ahí está poniendo un ejemplo, ¿no ve? De cómo deberíamos de orar, cómo deberíamos de pedir. Dice, si tú vas donde tu amigo y vas a medianoche, eres inoportuno. Estás apareciendo en un horario indebido, en un horario que casi nadie te atendería. Pero Jesús dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ahí dice que si nosotros pedimos a Dios y pedimos a Dios en el nombre de Jesús, vamos a recibir lo que estamos pidiendo, porque Él sí nos va a dar, porque Él sí sabe nuestra necesidad. ¿Amén? Entonces, enseñanzas como esta que acabamos de leer, están solamente en Lucas y no están en los otros evangelios. Esa es una de las partes que Lucas tiene a diferencia de los anteriores 2 que ya hemos visto. Bien, hay un concepto que son los evangelios sinópticos, ¿ya? Dice, la denominación evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto los de Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. ¿Ya? En sí los autores cuando han escrito sus libros se referían a diferentes personas y al ser, por ejemplo, Mateo ha escrito para los judíos que se estaban convirtiendo, Marcos para los que eran gentiles y Lucas escribía también para gentiles, pero gentiles que iban, o sea, gentiles que eran estudiosos, por eso es que Lucas hace un estudio antes de escribir su libro. Pero en sí, en cuanto a la narración y al contenido, son muy parecidos estos 3 evangelios y por eso se los llama sinópticos, porque se parecen mucho. Y a continuación vamos a ver un breve resumen, se podría decir, del contenido que tiene estos 3 libros y las similitudes, en qué partes estos libros se parecen y en qué partes no se parecen. Voy a tratar de ampliar mi pantalla, pero creo que no se va a poder. Sí, no se va a poder. Ahí está.
se pudo. Bien, dice correspondencias básicas entre los evangelios sinópticos. Ya ahí están los 3 libros, como les había dicho, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, en cuanto a los temas, vamos a ver que está dividido en 3 partes, los comienzos, el ministerio de Jesús, y abajo está la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, la anunciación, por ejemplo, cuando se anuncia que Jesús va a nacer, esta porción solo se ve en el libro de Lucas. En Lucas 1, 26 al 38. El nacimiento de Jesús se ve en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, pero no en el libro de Marcos. El relato de los magos de Oriente se ve en Mateo, capítulo 2. En los otros 2 libros no aparece. La huida a Egipto aparece en el libro de Mateo, pero no en los otros 2. El niño Jesús en el templo aparece solamente en Lucas, en el capítulo 2, verso 41 al 51. El bautismo de Jesús aparece en los 3 libros, en Mateo en el capítulo 3, en Marcos en el capítulo 1 y en Lucas en el capítulo 3. Y la tentación de Jesús en el desierto aparece también en los 3 libros. En Mateo ya está en el capítulo 4, en Marcos está en el capítulo 1 y en Lucas también en el capítulo 4. Esas serían las similitudes en esta primera parte. Vamos a ir bajando un poco. El ministerio de Jesús. Su iniciación del ministerio en Galilea aparece también en los 3 libros. La elección de los discípulos aparece en los 3 libros. El Sermón del Monte, que es un sermón bien conocido, que está en Mateo 5, no está en Marcos, pero aparece también en Lucas. La misión de los 12, cuando Jesús los elige y les dice, no vayan a predicar, aparece también en los 3 evangelios. Luego, la multiplicación de los panes y los peces también aparece en los 3 libros. Cuando Jesús empieza a caminar sobre el agua, ustedes recuerdan ese relato en la que Pedro también le dice, Señor, haz que yo vaya a ti, ¿no ven? Y ese relato aparece en Mateo, aparece en Marcos, pero no aparece en Lucas. Cuando Pedro declara a Jesús como Cristo, cuando Jesús hace la pregunta, ¿no ve? Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, este relato aparece también en los 3 evangelios. La transfiguración de Jesús aparece también en los 3 evangelios. Y finalmente, la última parte, muerte y resurrección de Jesús. Aquí casi todos los libros tienen este contenido. Tenemos la entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Judas decide traicionar. La preparación de la Pascua, la última cena, el prendimiento de Jesús, el juicio de Jesús antes de que lo crucifiquen, su crucifixión y su muerte, su sepultura, su resurrección y las apariciones a sus discípulos después de que resucita. Entonces, todas estas partes, estos relatos aparecen en los 3 evangelios, ya en diferentes lugares. Y finalmente, la ascensión de Jesús no aparece en Mateo, pero sí aparece en Marcos y en Lucas. Entonces, para los que han ingresado recién, acabamos de explicar los evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos se llaman así porque se podría leer de forma paralela estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a ver que tienen similitudes en cuanto al contenido. El contenido está en los 3 evangelios, ¿ya? Ahora vamos a pasar al libro de Juan, que es distinto en cuanto a su contenido. Sí hay algunas cosas que lo vamos a encontrar también en los anteriores, pero hay algunas cosas que no, ¿ya? El autor de este evangelio de Juan es igual Juan, el apóstol amado, ¿no ve? De Jesús. Este libro ha sido escrito alrededor del año 85 después de Cristo. En este evangelio de Juan, Jesús es presentado como el Hijo de Dios. El propósito de este libro, Juan escribe para conducir a sus lectores a una fe sólida.
sobre la base de las palabras y las obras de Jesús y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre, ¿ya? Ustedes han debido escuchar que hay una frase que dice que Juan es el discípulo amado de Jesús, era el discípulo a quien más amaba Jesús, dice aún que él permanecía a su lado, ¿ya? Y ahí tenemos como referencia el capítulo 20, verso 31. Yo les voy a leer, bueno, el verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que ustedes ven en todo este evangelio, dice que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo muy importante que resaltar. Dice que sobre la base de las palabras y las obras de Jesús, se dice que lo que está escrito aquí en el libro de Juan podrían ser las palabras exactas de lo que dijo Jesús en cada acontecimiento. ¿Por qué? Porque precisamente el autor es Juan y Juan era muy apegado a Jesús. Era el discípulo amado de Jesús. En cuanto al contenido, Juan divide el ministerio de Jesús en dos grandes secciones. Los capítulos 2 al 12 ofrecen una visión de su ministerio público, ¿ya? Mientras que los capítulos 13 al 21 relatan su ministerio privado con los discípulos, ¿ya? Es en esta parte, entre los capítulos 13 y 21, que, por ejemplo, nosotros podemos ver en el capítulo 17, cuando Jesús ora por los discípulos, primero en el verso 6 al 19, y luego ora por todos los creyentes. Amén. Entonces, realmente este libro es muy distinto a los anteriores evangelios. Aquí se ve más de lo que Jesús hacía, cuáles eran sus intenciones, cuáles eran sus palabras, cómo se expresaba Jesús con sus discípulos. Tenemos un poco más de lo que él hacía, digamos que a solas con sus discípulos. En esta parte, por ejemplo, hay un verso muy conocido que ustedes lo van a recordar. Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, estas palabras, por ejemplo, lo ha dicho Jesús y Juan lo ha registrado en su evangelio. En el capítulo 1, del verso 1 al 18, que se llama el prólogo o la introducción, Juan habla de las implicaciones teológicas de la primera venida de Jesús, el estado preexistente de Jesús al lado de Dios, su divinidad y esencia, así como su encarnación. Si ustedes recuerdan cómo empieza Juan no empieza con una genealogía de Jesús, tampoco empieza con María que estaba embarazada. Juan empieza hablando de la preexistencia de Jesús y dice el 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Amén? Así que aquí nos está hablando que Jesús ya existía antes de la creación, que Él estaba al lado de su Padre y que que era el verbo, que estaba con Dios, vino y se hizo hombre y vino acá a la tierra, como dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es de esa manera, por ejemplo, que Juan presenta a Jesús, es diferente a los anteriores. El libro de los Hechos. Hasta ahí hemos visto los primeros 4 libros narrativos que hablan del Evangelio de Jesús, de cómo Jesús ha iniciado el Evangelio acá en la tierra. Ahora vamos a ver el libro de los Hechos. El libro de los Hechos ha sido escrito por Lucas y se conoce como si fuera el segundo tomo. O sea, el primer tomo habría sido el Evangelio y el segundo tomo habría sido los Hechos. Entonces, este libro de Lucas, el libro de los Hechos, ha sido escrito el año 62 después de Cristo. El contenido principal es la obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo.
El propósito de este libro de los Hechos dice que la clave para descubrir el propósito de este libro está en el primer versículo, donde Lucas da a entender que es una continuación de su evangelio. El evangelio habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y los hechos de lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo. Entonces, explico un poco eso. El Evangelio de Lucas, o sea, el anterior libro, habla de lo que Jesús había hecho, ¿no? De los milagros y demás. Aparte que tenía una dedicatoria. ¿Se acuerdan que Lucas había escrito para Teófilo? Le hace una dedicatoria en el Evangelio de Lucas. Y dice que en el libro de los Hechos, habla de lo que el Señor resucitado continúa haciendo, pero ya no está Él aquí en la tierra, sino que está haciendo las obras a través del Espíritu Santo. Voy a irme al capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, o sea, refiriéndose a Lucas, el Evangelio, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Amén? Entonces, esa es la dedicatoria, y aquí entendemos que está escribiendo otro nuevo tomo, otro nuevo libro, y también se la está dedicando a Teófilo. En cuanto al contenido, Hechos registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Se refiere a los comienzos de la gran comisión de Jesús para ser discípulos en todas las naciones. Hechos 1:8 es la clave de este libro. Este versículo no solo predice el derramamiento del Espíritu Santo y su poderoso testimonio, sino que las referencias geográficas presentan un simple bosquejo de la narración. ¿Qué dice Hechos 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, prácticamente de lo que dice el verso 8 va a ir sucediendo a lo largo del libro de Hechos. Vamos a ver a los primeros cristianos en Jerusalén, luego vamos a ver que están en Judea, luego que están en Samaria, y que luego llegan hasta lo último de la tierra, que en ese momento sería Roma, ¿no? En ese entonces. Bien, dice, Hechos registra la paulatina difusión del cristianismo hacia Occidente, desde Palestina hasta Italia. Así el relato comienza en Jerusalén, entre los capítulos 1 al capítulo 7, con Pedro asumiendo el papel principal y los judíos como los que reciben el evangelio. Entonces, si ustedes se acuerdan, Hechos 1:8 decía, me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, ahí es donde empieza, con Pedro predicando el evangelio. En esta sección, en el capítulo 7, verso 60, desde más antes ya se ve que lo arrestan y todo a Esteban, ¿verdad? Pero en el 7:60 y verso 8:1 vamos a ver que Esteban muere, ¿ya? Y dice que después de la muerte de Esteban se desata una amplia persecución contra la iglesia y los creyentes se dispersan, llevando la semilla del evangelio a Samaria y entre los gentiles. Y eso ya se ve en el capítulo 8 al capítulo 12. Entonces, en esta segunda sección ya no está solamente el evangelio en Jerusalén, sino ya está en Samaria por medio de la muerte de Esteban. Les voy a leer el verso 60 del capítulo 7. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, así muere Esteban. Luego el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ahí ya vemos que gracias a la persecución, los cristianos, los primeros cristianos, se van a Samaria, pero no solamente se escapan para no morir, sino que sigan predicando el evangelio ahí donde están.
Y luego de eso vemos la conversión de Saulo. Ocurre durante este periodo, dice, de la historia. Se le ve a Saulo en el capítulo número 9. Y es un acontecimiento tan importante que Lucas incluye 3 largas descripciones del incidente en los capítulos 9, 22 y 26. Si ustedes van al capítulo 9, van a ver que de camino a Damasco, Saulo está persiguiendo a los cristianos, pero ahí recibe a Cristo. Recibe un mensaje de él, se convierte y luego ya vamos a ver más adelante el ministerio de Pablo. Amén. Luego dice, la sección más extensa de los Hechos se ocupa del desarrollo y expansión del ministerio entre los gentiles, dirigido por Pablo y sus compañeros. Entonces eso vamos a ver del capítulo 13 al capítulo 28 del libro de los Hechos. Concluye este libro con el arribo de Pablo a Roma, capital del imperio y representativa de lo último de la tierra. Entonces, en ese momento, para los Hechos, lo último de la tierra sería Roma, donde está Pablo, o sea, donde llega Pablo, ¿no ve? Es su último viaje. Dice, el libro termina de una forma muy abrupta, porque según todos los indicios, Lucas había actualizado la historia y ya no había más que escribir. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que Lucas estaba escribiendo su libro, hasta el momento que termina de escribir lo que dice en Hechos 28, que es el último capítulo, hasta ese momento estaba actualizado la historia. Era todo lo que había sucedido hasta ese momento, que Pedro había predicado primero a los judíos, que luego muere Esteban, que los cristianos son perseguidos y llevan el mensaje a Samaria, y finalmente con la conversión de Pablo, Pablo empieza a predicar también a los gentiles y termina cuando Pablo está en Roma. No habla este libro todavía de la muerte de Pablo, porque todavía no había acontecido, Pablo todavía no había muerto. Entonces, hasta ahí es que llega el libro de los Hechos, ¿ya? En la siguiente clase vamos a ver el libro de los Romanos. Voy a dejar de compartir y veo a ver quiénes se han quedado. William, María, hermana Marisol, Pablito y Celo. Entonces, hasta aquí, chicos, es lo que estamos viendo el libro de los Hechos. Como les dije al principio, esta clase va a quedar grabada. Ya no tengo mucho tiempo, creo que tengo como 5 minutos. Pero hasta aquí me gustaría que me den algún tipo de comentario respecto de alguno de los libros que hemos visto. Pablito, tú estabas desde el principio. ¿Algún comentario de lo que acabamos de ver? No es por nota. No, ninguno. Yo entendí claramente todos los libros y lo que usted explicó, pero más me llamó la atención lo que compartió de los 3 libros. Los De, evangelios sinópticos. exacto. Mucho me llamó la atención porque es, digamos, para un seguimiento, si uno quiere hacer un pleno estudio para irse directamente ahí, ¿no? Para no trabarse. Ujú. Ese ha sido mi único punto de vista, hermana. Y no, pues, atentos siempre a sus explicaciones, hermano. Amén, gracias. Esa hojita, bueno, la tengo en imagen. Se las voy a pasar ahora al WhatsApp. Y esto, algo muy bien importante. Hasta ahora ya hemos visto con ustedes el Antiguo Testamento y ahora estamos entrando a lo que sería el Nuevo Testamento. Amén. Así que siempre el objetivo de enseñar la palabra de Dios, uno es enriquecer, ¿no ve? Todo lo que ya sabes hasta ahora, pero dos, también es importante que ustedes lo compartan. Así que lo que ustedes vayan aprendiendo, algo que les parece nuevo o algo que les impacta, algo que tal vez antes no lo sabían, es bueno que lo compartan con alguien, capaz con alguien de la iglesia, algún joven, o con alguien de la familia, o con algún amigo, algo que tú recién has aprendido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y lo hemos visto en los evangelios, está la gran comisión, y Jesús dice que id y predicad el evangelio a todas las naciones. Amén. Y en Hechos dice, ustedes serán mis testigos, ustedes llevarán el evangelio a Jerusalén, a Samaria, como dice ahí, y dice, pero hasta lo último de la tierra. Amén. Así que el evangelio no es algo que debemos guardarnos, no es algo que debemos tenerlo solo para nosotros, sino poder compartirlo sobre todo.
Entonces, en algún momento, cuando ustedes también tengan alguna duda, pueden preguntar, hacer sus preguntas. Como saben, el WhatsApp siempre está habilitado, todos pueden comentar ahí, pueden preguntar, yo siempre les voy a estar respondiendo. Y estamos viendo ahorita un panorama simplemente. Hemos visto ya todo el Antiguo Testamento y hemos visto solamente algunas partes, algún versículo clave o alguna pequeña explicación de lo que era el libro. Y lo mismo estamos haciendo ahora con el Nuevo Testamento. Sin embargo, si en algún momento quisiéramos capaz hacer el estudio de uno de los libros, uno que les está llamando la atención mucho, igual lo podemos hacer. El objetivo, como les dije, ustedes como están en el discipulado, yo creo que también hay en ustedes hambre de aprender la palabra de Dios y eso es muy bueno, el poder aprender sin importar la edad que tengas y sobre todo sin importar el llamado que tengas, porque sea cual sea el área para la cual el Señor te ha llamado, te ha creado, estar preparado en la palabra es bien importante. Amén. Así que valoro mucho que ustedes estén aquí, que ustedes estén escuchando y voy a valorar más cuando me hagan más preguntas, porque cuando hay silencio significa dos cosas, ¿no? O se ha entendido o no se ha entendido nada. Entonces me gustaría que se esté entendiendo, que logren captar la enseñanza y si no, como les digo una vez más, siempre háganme preguntas, no se queden con la duda. ¿Amén? Así que bueno, ya casi para despedirnos, si alguien tiene algún comentario, es tribuna libre. No se peleen, por Buenas favor. noches, hermano. Bendiciones. Perdón por ingresar tarde, estaba ocupada. No, sí, hasta donde he llegado, por lo menos he visto que estaba muy interesante, porque yo me preguntaba, ¿no? Sobre todo en los evangelios, el tema de que por qué hay la misma parábola, digamos, en Lucas y la veía luego en Mateo, por ejemplo, de la ovejita perdida, ya encontraba acá y allá, o sea, era complicado, no entendía, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos tengo muy aclarado esa parte de que son evangelios sinópticos, dijiste, ¿no? Sí, Dani. sí. Ah, ya, o sea, que compartían. Y sí, la verdad es que hay muchas dudas a veces, ¿no? Y bueno, más bien vamos aclarando más con estas clases que sí nos están sirviendo. Bueno, yo personalmente digo que sí, porque como tú dices, hay muchas dudas que a veces tenemos y no sabemos o quizá no buscamos mucha información, pero bueno, estamos aquí aprendiendo. Y está muy buena esa parte, me ha impactado más y es como que una incógnita resuelta ya. Después estaba bien de Juan, especialmente sí, me gusta la verdad San Juan más por el tema del versículo que más me gusta es el que dijiste del capítulo 1, versículo 1, no sé, de memoria, porque sí lo he tratado de estudiar un poco y sí, la verdad es que ahí Dios muestra, ¿no? Lo que es, lo que ha sido y lo que va a ser siempre Él. Y entonces, no, la verdad me ha gustado esta clase, estaba buena. Bendiciones a todos, que se encuentre bien. Pues sí, pues sí. Bendiciones. ¿Alguien más? Ya. Bueno, tengo ya mi Claro, mensajito. William. Aquí tenemos menos de un minutito. Así que si se corta, amén, voy a dejar algún mensaje más en el WhatsApp, pero terminaremos esta clase con una oración, amén. Así que me acompaña. Padre Santo, te doy gracias en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que se ha conectado a esta clase, Padre Santo. Yo bendigo sus vidas, bendigo el llamado que cada uno de ellos tiene, Señor. Yo sé que tú nos has creado a todos con un propósito, Padre Santo. Y cuán importante es, Señor, estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Saber, Señor, siempre depender de ti, buscar sabiduría en tu palabra, que es la fuente de toda sabiduría, Padre Santo, que nos da dirección, Señor, divina para nuestras vidas, para las decisiones que vayamos a tomar. Y los bendigo de manera